qué me hacen esto justo en Navidad? Marido y la suegra quisieron cambiarla por la amante en la cena de Navidad frente a ella en la mesa. El silencio en el comedor era ensordecedor. Isabela Méndez permanecía de pie junto a la mesa navideña con las manos temblorosas sosteniendo una copa de cristal que reflejaba las luces del árbol de Navidad. Sus ojos, normalmente serenos y llenos de calidez, ahora brillaban con una mezcla de dolor y determinación que ninguno de los presentes había visto jamás. Frente a ella, Rodrigo mantenía su brazo alrededor de los hombros de una mujer joven y rubia, mientras su suegra Estefanía sonreía con satisfacción cruel. La escena parecía congelada en el tiempo, como si el destino mismo hubiera decidido pausar este momento para que todos pudieran contemplar la magnitud de lo que estaba por suceder. Pero para entender cómo llegaron a este punto de no retorno, es necesario regresar al inicio de esa mañana de Navidad, cuando todo parecía ser una celebración familiar más. Queremos saber desde dónde nos están viendo, queridos espectadores. Nos emociona muchísimo leer sus comentarios y conocer de qué parte del mundo nos acompañan en estas historias que tocan el corazón. Ahora sí, regresemos al inicio de esta historia que marcará para siempre la vida de Isabela. La mañana del 24 de diciembre había comenzado como cualquier otra Navidad en la mansión de los Herrera en Dallas, Texas. Isabela se despertó temprano, como era su costumbre desde hacía 15 años de matrimonio. A sus 37 años, conservaba esa elegancia natural que la había caracterizado desde que era estudiante universitaria en la Ciudad de México, antes de mudarse a Estados Unidos por amor a Rodrigo. Su cabello castaño, siempre perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que había aprendido a ocultar las decepciones detrás de sonrisas diplomáticas y miradas comprensivas. Se dirigió a la cocina de la espaciosa residencia, donde ya tenía todo planeado para la cena navideña. Como profesora de literatura en la Universidad de Texas en Dallas, Isabela había desarrollado una meticulosidad que se reflejaba en cada aspecto de su vida doméstica. Había preparado el menú con semanas de anticipación: pavo relleno con especias mexicanas, ponche navideño con canela y piloncillo, tamales dulces que había aprendido a hacer de su abuela, y el postre favorito de su hija Mariana, buñuelos con miel de abeja. Mientras revisaba los ingredientes por tercera vez esa mañana, Isabela no podía evitar que su mente divagara hacia los pequeños detalles que habían estado molestándola durante las últimas semanas. Rodrigo, su esposo de 42 años, había estado llegando cada vez más tarde a casa, siempre con excusas relacionadas con su empresa automotriz. Sus explicaciones sobre reuniones de último minuto y clientes difíciles sonaban ensayadas, como si hubiera practicado cada palabra frente al espejo. Pero Isabela había decidido no confrontarlo, especialmente en Navidad. Después de todo, había pasado 15 años perfeccionando el arte de mantener la paz familiar, incluso cuando su corazón le susurraba que algo no estaba bien. El sonido de pasos en las escaleras la sacó de sus pensamientos. Mariana bajaba con esa actitud típica de los adolescentes de 15 años, arrastrando los pies y con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la irritación. Sin embargo, Isabela conocía a su hija mejor que nadie y podía ver más allá de esa fachada rebelde. Mariana era una joven sensible e inteligente, con los ojos verdes de su padre, pero el corazón bondadoso de su madre. «Buenos días, mi amor», le dijo Isabela, con esa voz melodiosa que había heredado de su madre. «¿Dormiste bien?». Mariana se encogió de hombros mientras se servía un vaso de jugo de naranja. «Más o menos, mamá. Papá llegó súper tarde anoche otra vez. Lo escuché hablando por teléfono en su estudio hasta las 2 de la mañana». La expresión en el rostro de Isabela se endureció por un momento, pero rápidamente recobró la compostura.
Tu papá trabaja muy duro para darnos todo lo que tenemos, mija. Ya sabes cómo es el negocio de los carros. Mariana la miró con esos ojos verdes que parecían ver demasiado para su edad. Mamá, no tienes que defenderlo siempre. Yo no soy ciega, ¿sabes? Isabela sintió un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera responder, el sonido del teléfono interrumpió la conversación. Era su suegra, Estefanía Roldán de Herrera, con esa voz autoritaria que había aprendido a tolerar después de tantos años. Isabela, espero que todo esté listo para esta noche. Ya sabes lo importante que es esta cena para la imagen de nuestra familia, decía Estefanía sin siquiera saludar. A sus 65 años, la matriarca de los Herrera mantenía esa actitud altiva que había desarrollado desde que enviudó hace una década. Para ella, Isabela nunca había sido suficientemente buena para su hijo y no perdía oportunidad de recordárselo con comentarios pasivo-agresivos disfrazados de consejos maternales. Por supuesto, Estefanía, todo está bajo control, respondió Isabela con la paciencia que había cultivado a través de los años. He preparado todos los platillos que le gustan a la familia. Estefanía hizo una pausa antes de continuar. Espero que hayas comprado un vestido nuevo para esta noche. Ya sabes que siempre vienen personas importantes y no podemos darnos el lujo de que piensen que no sabemos presentarnos adecuadamente. Isabela cerró los ojos por un momento, sintiendo esa familiar punzada de irritación. Tengo todo preparado, Estefanía. No se preocupe. Después de colgar, Isabela se quedó mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín perfectamente cuidado de su hogar. Las luces navideñas que había colgado con tanto cariño la semana anterior brillaban suavemente bajo el sol tejano de diciembre. Esta casa había sido su refugio durante 15 años, el lugar donde había criado a su hija y donde había intentado construir la familia perfecta que siempre había soñado. Pero últimamente se sentía más como una extraña en su propio hogar. El ruido del garage abriéndose anunció la llegada de Rodrigo. Isabela miró el reloj de la pared y frunció el ceño. Eran apenas las 11 de la mañana de un día festivo y su esposo ya había salido y regresado. Rodrigo entró a la cocina con esa sonrisa forzada que había estado perfeccionando últimamente, cargando varias bolsas de una tienda cara del centro comercial. «Buenos días, mi amor», dijo mientras depositaba un beso mecánico en la mejilla de su esposa. «Salí temprano para comprar los últimos regalos. Ya sabes cómo se pone el tráfico en estas fechas». Isabela asintió, aunque algo en la actitud de su esposo le parecía extraño. Rodrigo evitaba su mirada directa y sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba las bolsas en la mesa. «¿Para quién son esos regalos?», preguntó Isabela con curiosidad genuina. «Pensé que ya teníamos todo listo». Rodrigo se tensó visiblemente antes de responder. «Son, detalles para algunos clientes importantes que van a venir esta noche. Ya sabes, hay que mantener las buenas relaciones comerciales». Isabela lo observó detenidamente. En 15 años de matrimonio había aprendido a leer las expresiones de su esposo como si fuera un libro abierto, y algo en su comportamiento no encajaba con sus palabras. El resto de la mañana transcurrió en una tensión silenciosa. Rodrigo desapareció en su estudio, supuestamente para hacer llamadas importantes, mientras Isabela continuaba con los preparativos de la cena. Mariana, perceptiva como siempre, había captado el ambiente extraño y prefirió refugiarse en su habitación con sus libros y su música. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando Isabela estaba terminando de decorar la mesa del comedor con el mantel navideño que había heredado de su abuela, escuchó el sonido del timbre. Al abrir la puerta, su rostro se iluminó genuinamente por primera vez en todo el día. Frente a ella estaba el padre Ignacio Salvatierra, su tío materno, con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de sabiduría. «Tío Nacho, qué sorpresa tan bonita», exclamó Isabela mientras lo abrazaba con cariño. No sabía que venía a Dallas para Navidad,
El padre Ignacio, un hombre de 55 años, con cabellos grises y una presencia que irradiaba paz, sonrió mientras correspondía el abrazo de su sobrina. Quería darles una sorpresa, mija. Además, tenía ganas de pasar la Navidad en familia después de tanto tiempo. La llegada del padre Ignacio trajo una calidez genuina a la casa que había estado ausente durante todo el día. Mariana bajó corriendo las escaleras para saludar a su tío abuelo, a quien adoraba, y hasta Rodrigo salió de su estudio para recibir al sacerdote con aparente cordialidad, aunque Isabela notó cierta tensión en sus hombros. «Padre, qué gusto tenerlo aquí», dijo Rodrigo mientras le daba la mano. «No sabíamos que venía a visitarnos». El padre Ignacio lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Rodrigo, hijo, me da mucho gusto verte. Espero que todo esté bien con la familia. Hay algo en el ambiente que no me acaba de convencer». Las horas siguientes pasaron más rápidamente con la presencia del padre Ignacio. Isabela se sentía más relajada, como si la presencia de su tío le diera fuerzas para enfrentar cualquier cosa que pudiera venir. El sacerdote ayudó con los preparativos, contó historias divertidas sobre su parroquia en Guadalajara y logró arrancar risas genuinas tanto de Isabela como de Mariana. Sin embargo, conforme se acercaba la hora de la cena, Rodrigo parecía cada vez más nervioso. Revisaba constantemente su teléfono celular, miraba el reloj de pared con frecuencia y salía constantemente al jardín con la excusa de revisar las luces navideñas. Isabela comenzó a sentir esa familiar sensación de ansiedad en el estómago, la misma que había estado experimentando durante las últimas semanas. A las 6 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo y las luces de la casa creaban un ambiente mágico, Estefanía llegó con su habitual dramatismo. Entró a la casa como si fuera la dueña, saludando apenas a Isabela con un beso al aire, pero dedicando una sonrisa radiante al padre Ignacio. «Padre, qué alegría tan grande tenerlo aquí. La familia necesita más bendiciones divinas». El padre Ignacio respondió con cortesía, aunque Isabela notó que su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos cuando miraba a su suegra. Durante todos estos años, él había sido testigo silencioso del trato que Estefanía le daba a su sobrina, y aunque nunca había intervenido directamente, Isabela sabía que él veía todo. La cena estaba programada para las 7:30, y a las 7:15 todo estaba perfectamente listo. La mesa brillaba con la vajilla de porcelana que había sido regalo de bodas. Las velas aromáticas llenaban el aire con esencia de canela y vainilla, y los platillos humeaban en la cocina esperando ser servidos. Isabela se había cambiado a un elegante vestido rojo navideño que realzaba su figura y le daba un aire sofisticado. Fue en ese momento, cuando todos estaban reunidos en la sala esperando para pasar al comedor, que Rodrigo se aclaró la garganta y anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Por cierto, familia, esta noche tendremos una invitada especial, alguien muy importante para el futuro de nuestra familia». El silencio que siguió a estas palabras fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Isabela sintió como si el aire hubiera salido de sus pulmones y una premonición terrible comenzó a formarse en su mente. Mariana miró a su padre con el ceño fruncido. El padre Ignacio inclinó la cabeza con curiosidad y Estefanía sonrió con una satisfacción que helaba la sangre. «¿Una invitada especial?», preguntó Isabela con voz temblorosa, aunque en el fondo de su corazón ya presentía la respuesta. Rodrigo evitó su mirada mientras asentía. «Sí, mi amor, alguien que... bueno, ya la conocerás cuando llegue. Creo que va a cambiar muchas cosas para todos nosotros». En ese momento, como si hubiera estado esperando su entrada triunfal, sonó el timbre de la puerta. Rodrigo se dirigió hacia la puerta con pasos que parecían más ligeros de lo que habían sido en meses. Isabela lo siguió a cierta distancia, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo.
Cuando Rodrigo abrió la puerta, la figura que apareció en el umbral hizo que el mundo de Isabela se tambalease por completo. Camila Beltrán era todo lo que Isabela no era. A los 29 años poseía esa juventud radiante que parecía brillar con luz propia. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y su vestido negro ceñido al cuerpo mostraba una figura que claramente había sido esculpida en gimnasios caros y quirófanos de lujo. Sus ojos azules, realzados por un maquillaje profesional, escanearon rápidamente el interior de la casa, como si estuviera evaluando su próxima conquista. «Camila, mi amor, qué gusto que hayas podido venir», dijo Rodrigo con una voz que Isabela no había escuchado en años dirigida hacia ella. El hombre que había sido su esposo durante 15 años tomó delicadamente la mano de la joven mujer y la besó con una ternura que hizo que algo se rompiera definitivamente en el pecho de Isabela. «Ay, Rodrigo, por favor», respondió Camila, con una voz melosa que tenía un deje de acento norteño. «Sabes que no me perdería esta cena por nada del mundo, especialmente después de todo lo que me has contado sobre tu familia». Sus ojos se dirigieron directamente hacia Isabela, y en esa mirada había una mezcla de triunfo y lástima que resultaba más hiriente que cualquier grito. Estefanía se acercó inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento durante toda la noche. «Camila, querida, qué hermosa te ves», exclamó con un entusiasmo que nunca había mostrado hacia Isabela, ni siquiera en los primeros años de matrimonio. «Ven, ven, déjame verte bien. Qué vestido tan elegante y qué figura tan espectacular. Se nota que te cuidas mucho». La manera en que Estefanía abrazó a Camila con esa efusividad genuina contrastaba dolorosamente con la frialdad calculada con que siempre había tratado a Isabela. La suegra prácticamente ignoró la presencia de su nuera, como si ella fuera un mueble más de la decoración navideña. Camila sonrió con esa sonrisa perfecta que había practicado frente a cámaras y espejos durante años de trabajo como relacionista pública. «Doña Estefanía, usted siempre tan amable. Rodrigo me ha hablado tanto de usted, de lo elegante y distinguida que es. Ahora entiendo de dónde sacó él su buen gusto para todo». Mariana, que había permanecido en la sala observando la escena con creciente incomodidad, se acercó lentamente. Su instinto adolescente le decía que algo estaba terriblemente mal, pero aún no podía procesar completamente lo que estaba presenciando. «Papá, ¿quién es ella?», preguntó con esa franqueza brutal que solo los jóvenes pueden permitirse. Rodrigo vaciló por un momento, intercambiando una mirada cómplice con su madre antes de responder. «Mariana, te presento a Camila Beltrán. Es una amiga muy especial de la familia, una persona muy importante que va a estar acompañándonos más seguido a partir de ahora». El padre Ignacio, que había estado observando toda la interacción desde la sala con creciente preocupación, se acercó también. Su experiencia como consejero espiritual le había enseñado a leer las dinámicas familiares y lo que estaba viendo le resultaba profundamente perturbador. Con su característica cordialidad clerical, extendió la mano hacia Camila. «Mucho gusto, señorita. Soy el padre Ignacio, tío de Isabela». Camila le dio la mano con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar completamente una expresión de incomodidad. La presencia de un sacerdote claramente no había sido parte del plan que había discutido con Rodrigo. «Padre, qué honor conocerlo. Rodrigo, no me había mencionado que estaría usted aquí esta noche». «Fue una visita sorpresa», respondió el padre Ignacio, manteniendo su tono amable, pero observando cuidadosamente las reacciones de todos los presentes. «A veces Dios nos llama a estar en los lugares donde más se nos necesita, aunque no siempre entendamos por qué en el momento». Isabela había permanecido inmóvil durante toda esta interacción, como si estuviera presenciando una obra de teatro surrealista en la que ella era al mismo tiempo espectadora y protagonista involuntaria.
Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, buscando explicaciones racionales para lo irracional. Pero cuando Camila finalmente se dirigió hacia ella, la realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. «Usted debe ser Isabela», dijo Camila con una sonrisa que destilaba falsa dulzura. «Rodrigo me ha contado mucho sobre usted. Qué casa tan bonita tienen. Se nota que ha puesto mucho cariño en cada detalle». Sus palabras sonaban como condolencias, como si ya estuviera hablando de algo que pertenecía al pasado. Isabela logró articular una respuesta, aunque su voz sonó extraña incluso para ella misma. «Mucho gusto, Camila. Espero que se sienta cómoda en nuestro hogar». La palabra «nuestro» salió con una enfatización que no pasó desapercibida para nadie. Estefanía intervino inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento preciso. «Bueno, ya basta de formalidades. Vamos a pasar al comedor, que Isabela ha preparado una cena preciosa. Camila, querida, siéntate aquí junto a mí, del lado derecho de Rodrigo. Es el lugar de honor. La distribución de los asientos no fue casualidad, y todos lo sabían. Tradicionalmente, Isabela se sentaba a la derecha de Rodrigo durante las cenas familiares, el lugar que correspondía a la señora de la casa. Pero esa noche, Estefanía había decidido que ese lugar le pertenecía a Camila. El comedor, que había sido arreglado con tanto amor y cuidado por Isabela, se convirtió en el escenario de su humillación. Las velas que había encendido con ilusión ahora parecían iluminar una pesadilla. La vajilla de porcelana que había heredado de su abuela reflejaba la luz como testigo silencioso de la destrucción de una familia. Rodrigo tomó su lugar en la cabecera de la mesa con una arrogancia que Isabela no le había conocido antes. Durante toda la cena había estado actuando como si fuera el anfitrión de una celebración personal, no el esposo que estaba destrozando a su familia en la noche más sagrada del año. Mientras Isabela servía los platillos que había preparado con tanto esmero, Estefanía comenzó su ataque sistemático. «Camila, querida, cuéntanos sobre tu trabajo. Rodrigo me ha dicho que eres muy exitosa en el mundo de las relaciones públicas. Debe ser fascinante conocer a tanta gente importante». Camila se iluminó ante la oportunidad de hablar sobre sí misma. «Es verdad, doña Estefanía. He tenido la fortuna de trabajar con empresarios muy importantes de Dallas y Houston. De hecho, así fue como conocí a Rodrigo, en una gala benéfica donde yo coordinaba las relaciones con los medios. Desde el primer momento me impresionó su presencia, su inteligencia, su carisma». La manera en que pronunció la palabra carisma mientras miraba directamente a Rodrigo hizo que Mariana dejara caer el tenedor sobre su plato con un ruido metálico que resonó por todo el comedor. La adolescente miraba a su padre con una mezcla de disgusto y decepción que resultaba devastadora. Estefanía continuó con su interrogatorio, aparentemente inocente pero calculadamente cruel. «Y dinos, Camila, ¿tienes planes de casarte pronto? Una mujer joven y hermosa como tú no debería estar sola. Los hombres de verdad saben reconocer el valor cuando lo ven». La indirecta era tan obvia que hasta las velas parecían parpadear de incomodidad. Isabela sintió como si le hubieran atravesado el corazón con un puñal, pero aún no podía creer completamente lo que estaba sucediendo. Su mente se aferraba a la esperanza de que todo fuera una terrible pesadilla navideña. Camila rió con una coquetería estudiada. «Ay, doña Estefanía, uno nunca sabe lo que depara el futuro. Pero sí creo que cuando una mujer encuentra al hombre correcto, debe luchar por él. No todas saben hacer eso, ¿verdad? Algunas se conforman con la rutina y dejan que la pasión se apague». El padre Ignacio carraspeó suavemente, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. «Bueno, creo que el verdadero amor se basa en el respeto mutuo y la fidelidad. El matrimonio es un sacramento que...» «Padre, por favor», lo interrumpió Estefanía con una sonrisa que era puro veneno. «No todos vemos la vida de la misma manera.
Algunas personas evolucionan, crecen, necesitan nuevas experiencias. No podemos quedarnos atrapados en el pasado solo por tradiciones que ya no funcionan en el mundo moderno. Rodrigo, que había estado bebiendo vino con más entusiasmo del habitual, decidió que era momento de participar más activamente en la conversación. «Mamá tiene razón», dijo con una sonrisa embriagada que no era solo por el alcohol, sino por el poder que sentía en esa situación. La vida es demasiado corta para conformarse con la mediocridad. Un hombre necesita una mujer que lo inspire, que lo entienda, que sepa valorar lo que él puede ofrecerle. Sus palabras cayeron sobre Isabela como lluvia ácida. Cada sílaba la quemaba, pero lo que más la hirió fue la manera en que Rodrigo la miraba mientras hablaba, como si ella fuera la representación perfecta de esa mediocridad de la que hablaba. Mariana ya no podía contener su indignación. «Papá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hablas de mamá como si...?» La adolescente no pudo terminar la frase, pero todos entendieron lo que quería decir. Rodrigo miró a su hija con una frialdad que hizo que Isabela sintiera náuseas. «Mariana, hay cosas de adultos que tú aún no puedes entender. Cuando seas mayor, te darás cuenta de que la vida es más complicada de lo que parece. Las personas cambian, evolucionan, y a veces es necesario tomar decisiones difíciles». Camila, sintiendo que era el momento perfecto para su golpe maestro, se inclinó ligeramente hacia Rodrigo y puso su mano sobre la de él, que descansaba sobre la mesa. «Rodrigo siempre me dice que la familia debe estar unida, que todos debemos apoyarnos mutuamente durante los cambios. Espero que todos podamos ser amigos y entendernos». El gesto fue tan íntimo y posesivo que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Isabela vio cómo los dedos de Camila se entrelazaban con los de su esposo, cómo Rodrigo no solo no rechazaba el contacto, sino que parecía disfrutarlo. Estefanía aprovechó el momento para asestar el golpe final. Levantó su copa de vino con una sonrisa triunfante y declaró con voz clara y fuerte: «Quiero proponer un brindis por los nuevos tiempos de la familia Herrera, por las personas que saben adaptarse a los cambios y por aquellas que traen aire fresco a nuestras vidas, por el futuro, que siempre es más brillante que el pasado». Todos los presentes entendieron perfectamente el mensaje. Camila levantó su copa con entusiasmo. Rodrigo la siguió con una sonrisa satisfecha. El padre Ignacio lo hizo con visible reluctancia. Y Mariana se negó rotundamente a participar en lo que claramente era una celebración de la destrucción de su familia. Isabela, con manos temblorosas, levantó su copa también, pero por primera vez en 15 años de matrimonio no pronunció las palabras del brindis. Se quedó en silencio, observando cómo su mundo se desmoronaba con cada sorbo de vino que tomaban los verdugos de su felicidad. En ese momento, mientras las copas tintineaban en celebración de su propia humillación, Isabela Méndez entendió que la vida que había conocido durante 15 años había llegado a su fin. Pero lo que aún no sabía era que esta noche también marcaría el comienzo de algo completamente nuevo. El silencio que siguió al brindis fue quebrado por el sonido de una silla arrastrándose violentamente contra el piso de mármol. Mariana se puso de pie con tal fuerza que su copa de agua se derramó sobre el mantel navideño que Isabela había planchado con tanto cuidado esa mañana. Los ojos verdes de la adolescente brillaban con una furia que ninguno de los adultos presentes había visto jamás en ella. «¡Ya basta!», gritó Mariana con voz temblorosa pero llena de determinación. «No voy a quedarme sentada viendo cómo destruyen a mi mamá. Papá, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes traer a esta mujer a nuestra casa y humillar a mamá enfrente de todos? ¡En Navidad!». Sus palabras salían entrecortadas por la emoción, pero cada sílaba estaba cargada de una indignación justa que hizo que hasta Camila bajara la mirada por un momento. Rodrigo, que había estado disfrutando su momento de triunfo, sintió cómo su rostro se enrojecía de ira.
La rebelión de su hija no estaba en sus planes, y la manera en que Mariana lo estaba exponiendo frente a su amante y su madre lo llenó de una rabia que no pudo controlar. Mariana Herrera, te sientas inmediatamente y te callas. No sabes de qué hablas y no tienes edad para meterte en asuntos de adultos, rugió con una voz que hizo que todos los presentes dieran un respingo, pero Mariana no se intimidó. Al contrario, la dureza de su padre pareció darle más fuerzas para continuar su defensa apasionada de su madre. Claro que sé de qué hablo. No soy ciega. He visto cómo llegas tarde, cómo hueles a perfume que no es de mamá, cómo hablas por teléfono a escondidas, y ahora traes a tu querida a nuestra mesa y pretendes que actuemos como si fuera normal. Mi mamá no se merece esto. El rostro de Isabela se llenó de lágrimas al escuchar a su hija defenderla con tanta valentía. Durante 15 años había tratado de proteger a Mariana de los problemas maritales, de mantener la fachada de familia perfecta, pero ahora se daba cuenta de que su hija había estado viendo más de lo que ella creía. Camila, que hasta ese momento había mantenido una expresión de satisfacción calculada, comenzó a mostrar signos de incomodidad. La confrontación directa no era parte del plan que había discutido con Rodrigo, y la presencia combativa del adolescente estaba arruinando su momento de gloria. Rodrigo, cariño, tal vez deberíamos hablar de esto en privado, sugirió con voz melosa, tratando de calmar la situación. No se atreva a llamarlo cariño delante de mí, estalló Mariana, dirigiéndose directamente hacia Camila. Él es mi papá, no su noviecito, y esta es la casa de mi mamá, no un hotel donde puede venir a jugar a la familia feliz. La ferocidad con la que Mariana enfrentó a Camila dejó a todos sorprendidos, incluyendo a la propia joven mujer, que claramente no había esperado encontrar resistencia en una adolescente. Rodrigo se levantó bruscamente, con el rostro completamente desencajado por la furia. Su plan perfecto se estaba desmoronando por culpa de una niña de 15 años que se negaba a seguir el guión que él había escrito. Ya basta, Mariana, te vas a tu cuarto ahora mismo y no quiero volver a escucharte. Aquí el único que toma las decisiones soy yo, y si no te gusta, puedes irte a vivir con tu abuela materna. La amenaza de separarla de su madre fue el golpe más bajo que Rodrigo pudo haber dado. Mariana se quedó paralizada por un momento, no por miedo, sino por la incredulidad de que su propio padre fuera capaz de usar su amor por su madre como un arma en su contra. ¿Me estás amenazando?, preguntó con voz quebrada. ¿En serio me estás amenazando con separarme de mamá porque defiendo lo que está bien? El padre Ignacio, que había estado observando la escena con creciente horror, decidió que era momento de intervenir. Su experiencia como consejero espiritual le había enseñado que las situaciones familiares podían explotar de maneras devastadoras y podía ver que ésta estaba alcanzando un punto de no retorno. Rodrigo, hijo, creo que todos necesitamos calmarnos y hablar esto con respeto y amor. Esta es una noche sagrada, una noche de perdón y reconciliación. Estefanía, que había estado disfrutando del espectáculo de la humillación de Isabela, no estaba dispuesta a permitir que un sacerdote arruinara su momento de triunfo. Padre, con todo respeto, pero usted no entiende las complejidades de la vida matrimonial moderna. No todos podemos vivir bajo los ideales románticos de la Iglesia. Algunas veces hay que ser prácticos y aceptar que las cosas cambian. El padre Ignacio miró a Estefanía con una tristeza profunda que iba más allá de la decepción personal. Durante años había observado cómo esta mujer trataba a su sobrina, pero nunca había visto tal crueldad calculada. Estefanía, he sido sacerdote durante 30 años. He visto matrimonios en crisis, he consolado a familias destruidas y he aprendido que el verdadero amor no busca herir. Lo que está pasando aquí no es evolución, es destrucción deliberada de una familia. No se meta en lo que no le importa.
le gritó Estefanía con una vehemencia que sorprendió incluso a Rodrigo. Usted viene aquí con sus sermones y sus juicios morales, pero no sabe nada sobre lo que esta familia ha tenido que soportar. Isabela nunca fue suficiente para mi hijo, nunca supo ser la esposa que él necesitaba. Las palabras de Estefanía fueron como dagas envenenadas que se clavaron en el corazón de Isabela. Cada acusación, cada insulto disfrazado de preocupación maternal, cada comparación implícita con Camila, la fueron desarmando sistemáticamente. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y sintió como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Camila, viendo que la situación se estaba saliendo de control, decidió asestar su propio golpe. Con una sonrisa que no logró ocultar completamente su satisfacción, se dirigió hacia Isabela con tono condescendiente. Isabela, yo no quiero causar problemas en su familia. Solo quiero que sepa que Rodrigo y yo... Bueno, lo que tenemos es muy especial. Él me ha dicho que nunca se había sentido tan comprendido, tan valorado. No es culpa de nadie, simplemente a veces el corazón encuentra lo que realmente necesita. Esas palabras fueron el tiro de gracia. Isabela sintió como si algo dentro de ella se quebrara definitivamente. Todas las humillaciones, todas las sospechas, todos los momentos de soledad de los últimos meses se condensaron en un dolor tan intenso que la dejó sin aire. Sus piernas comenzaron a fallarle y tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. No puedo más, murmuró con voz apenas audible. 15 años de mi vida. Se levantó de la mesa con movimientos torpes, como si estuviera navegando en un mar tormentoso. Sus ojos, que habían sido testigos de tanta belleza y tanto amor en esa casa, ahora solo veían la destrucción de todo lo que había construido. «Mamá, no te vayas», suplicó Mariana, pero Isabela ya estaba caminando hacia la cocina como un autómata, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba viviendo. Una vez en la cocina, Isabela se apoyó contra el fregadero y comenzó a sollozar con una intensidad que no había experimentado jamás. Los platos sucios de la cena, los restos de la comida que había preparado con tanto amor, todo le parecía un recordatorio cruel de lo ingenua que había sido. Desde el comedor le llegaban las voces de sus verdugos y cada palabra era como sal en la herida abierta. «Ay, pobrecita», escuchó la voz de Estefanía con un tono de falsa compasión. Siempre fue demasiado sensible, nunca aprendió a enfrentar la realidad como una mujer adulta. La risa cristalina de Camila siguió a estas palabras, un sonido que se clavó en el alma de Isabela como un cuchillo. «Es mejor así», comentó Camila con despreocupación. «A veces es más fácil cuando las cosas se aclaran de una vez. Rodrigo ya no tendrá que fingir y yo no tendré que seguir siendo la otra. Todos salimos ganando, ¿no les parece?» Rodrigo se había quedado en silencio durante este intercambio, pero después de unos minutos se levantó de la mesa y siguió a Isabela a la cocina. La encontró llorando contra el fregadero, con los hombros sacudiéndose por la fuerza de su dolor. Por un momento, viendo a la mujer que había sido su compañera durante 15 años en ese estado de destrucción total, sintió una puntada de algo que podría haber sido remordimiento, pero rápidamente la aplastó, recordándose a sí mismo que él merecía ser feliz. «Isabela, tenemos que hablar», dijo con una voz que intentaba sonar gentil, pero que no lograba ocultar completamente su impaciencia. «Sé que esto es difícil, pero creo que ambos sabíamos que este momento llegaría eventualmente». Ella se volteó hacia él con los ojos hinchados por las lágrimas y una expresión de incredulidad total. «¿Ambos sabíamos? ¿De qué hablas, Rodrigo? Yo no sabía nada. Yo creía que teníamos un matrimonio, una familia. Creía que me amabas». Rodrigo suspiró con exasperación, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «Isabela, seamos realistas. Nuestro matrimonio ha estado muerto durante años. Nos convertimos en extraños que comparten una casa.
Camila me hace sentir vivo otra vez, me inspira, me entiende de maneras que tú nunca pudiste. Cada palabra era como un martillazo en el corazón de Isabela. Nunca pude entenderte. Rodrigo, te apoyé en todo. Dejé mi carrera en México para seguirte aquí. Crié a nuestra hija prácticamente sola mientras tú construías tu empresa. Me convertí en la esposa que pensé que querías. Exactamente ese es el problema, respondió Rodrigo con una frialdad que la dejó helada. Te convertiste en lo que pensabas que yo quería, pero nunca fuiste realmente tú misma. Camila es auténtica, es apasionada, es joven. Contigo me siento como si estuviera viviendo en una rutina sin final. Isabela se aferró al borde del fregadero para mantenerse en pie. La crueldad casual con la que Rodrigo estaba descartando 15 años de vida compartida la estaba destruyendo por dentro. ¿Y nuestra hija? ¿No significa nada para ti lo que esto le está haciendo a Mariana? Por primera vez, Rodrigo mostró una expresión de incomodidad genuina. Mariana se adaptará. Los niños son resilientes y al final entenderá que esto es lo mejor para todos. Ella podrá tener 2 hogares, 2 familias, incluso podría tener hermanos nuevos eventualmente. La mención de futuros hijos con Camila fue el golpe final. Isabela sintió como si algo dentro de ella muriera definitivamente. Sus sueños de envejecer junto a Rodrigo, de ver crecer a sus nietos juntos, de celebrar bodas de oro, todo se desvanecía como humo en el viento. Rodrigo interpretó su silencio como rendición y decidió presionar su ventaja. Mira, Isabela, podemos hacer esto de manera civilizada. Te daré la casa, una pensión generosa, lo que necesites para rehacer tu vida. Solo necesito que no pongas obstáculos al divorcio. Sé razonable, y todos podremos salir de esto sin más daño del necesario. Isabela lo miró a través de sus lágrimas y por primera vez en 15 años vio realmente quién era el hombre con el que se había casado. No era el joven enamorado que había conocido en la universidad. No era el padre devoto que había fingido ser durante años. Era un extraño egoísta y cruel que estaba dispuesto a destruir a su propia familia por satisfacer sus caprichos. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó con voz quebrada. ¿Quieres que me haga a un lado quietly para que puedas jugar a la familia perfecta con tu amante? Rodrigo asintió, claramente aliviado de que ella pareciera estar aceptando su propuesta. Es lo más sensato, Isabela. Para todos nosotros, tú mereces ser feliz también, y conmigo claramente no lo eres. Por primera vez en toda la noche, Isabela asintió. Sí, tienes razón, murmuró con voz apenas audible. Tienes razón en todo. Yo acepto lo que quieres. Rodrigo sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado la guerra sin más resistencia. Sabía que habías elegido ser inteligente sobre esto. Vamos, regresemos al comedor. Terminemos la cena como una familia civilizada. Pero Isabela no se movió inmediatamente. Se quedó mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín donde habían plantado el primer árbol de Navidad de Mariana cuando era pequeña. En ese momento, algo cambió en sus ojos. La derrota aparente que había mostrado comenzó a transformarse en algo mucho más profundo y peligroso. Sí, respondió finalmente. Regresemos al comedor. Creo que es hora de que toda la familia escuche algunas verdades que he estado guardando durante demasiado tiempo. Rodrigo, concentrado en su triunfo, no notó el cambio sutil en el tono de voz de su esposa. Tampoco vio la manera en que Isabela enderezó los hombros ni cómo sus manos dejaron de temblar. Lo que había interpretado como rendición total estaba a punto de revelarse como algo completamente diferente. Cuando Isabela regresó al comedor, su transformación era tan evidente que hasta las velas parecieron parpadear con sorpresa. Ya no era la mujer quebrada que había huido a la cocina minutos antes. Sus pasos eran firmes, su espalda estaba recta y en sus ojos brillaba algo que ninguno de los presentes había visto jamás. Una determinación férrea que irradiaba poder absoluto. Llevaba en sus manos
un sobre manila que había sacado de su estudio personal, un sobre que había estado esperando el momento perfecto para ser abierto. Rodrigo, satisfecho con lo que creía había sido su victoria total, se acomodó en su silla con una sonrisa complaciente, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. «Familia», dijo Isabela con una voz que resonó por todo el comedor con una claridad cristalina. «Me da mucho gusto que estemos todos reunidos esta noche. Es muy apropiado que sea en Navidad, porque esta va a ser una noche de revelaciones, una noche en la que finalmente vamos a poner todas las cartas sobre la mesa». Estefanía la miró con desdén, claramente molesta porque Isabela hubiera interrumpido lo que ella consideraba su momento de triunfo. «Isabela, querida, creo que ya hemos tenido suficiente drama por una noche. ¿Por qué no te sientas y terminamos la cena como gente civilizada?» Pero Isabela no se movió de su posición. Al contrario, su sonrisa se hizo más amplia, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que prometía revelaciones devastadoras. «Ay, Estefanía, tenemos toda la vida para ser civilizadas. Pero esta noche, esta hermosa noche navideña, vamos a ser completamente honestas unas con otras por primera vez en 15 años». Camila comenzó a sentirse incómoda ante el cambio radical en la atmósfera del comedor. La mujer que había visto llorar desconsolada en la cocina había sido reemplazada por alguien completamente diferente, alguien que irradiaba una confianza que resultaba inquietante. «Rodrigo, cariño, tal vez deberíamos darle un momento a Isabela para que se calme». «No, Camila», respondió Isabela volteándose hacia la joven mujer con esa sonrisa perturbadora. «De hecho, me da mucho gusto que estés aquí esta noche. Va a ser muy educativo para ti conocer realmente a la familia en la que estás tan ansiosa por entrar. Especialmente va a ser interesante que conozcas la verdadera situación financiera de mi querido esposo». Por primera vez en toda la noche, Rodrigo sintió una punzada de verdadero miedo. Había algo en el tono de Isabela que no le gustaba nada, algo que le recordaba vívidamente por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Su inteligencia, su astucia, su capacidad para ver a través de las mentiras y las fachadas. «¿De qué estás hablando, Isabela?», preguntó con una voz que intentaba sonar segura, pero que no logró ocultar completamente su nerviosismo. Isabela abrió el sobre manila con movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera desenvolviendo un regalo muy especial. «Rodrigo, amor mío, después de 15 años de matrimonio, ¿realmente creías que no sabía nada sobre tus negocios? ¿Pensabas que era tan ingenua como para no darme cuenta de las discrepancias en nuestras declaraciones fiscales? ¿Creías que no había notado los depósitos misteriosos y los retiros sospechosos?» El rostro de Rodrigo se puso completamente pálido. Durante años había subestimado a su esposa. Había asumido que ella estaba demasiado ocupada con sus clases de literatura y sus responsabilidades domésticas como para prestar atención a los detalles financieros de sus empresas. Pero claramente se había equivocado de manera devastadora. «Verán, familia», continuó Isabela mientras sacaba documentos del sobre, «resulta que mi querido esposo ha estado manejando una doble contabilidad en su empresa durante los últimos 5 años. Por un lado, los libros oficiales que muestra al IRS, y por otro, los libros reales, donde registra las ganancias verdaderas de sus contratos con constructoras que evaden regulaciones ambientales». Camila miró a Rodrigo con creciente alarma. Esto no era información que él hubiera compartido con ella durante sus meses de romance clandestino. «Rodrigo, ¿de qué está hablando?». Pero Isabela no había terminado. También es fascinante saber que varios de esos contratos fueron obtenidos mediante sobornos a funcionarios municipales de Dallas y Houston. Tengo copias de todos los cheques, de todos los recibos, de todas las transferencias electrónicas.
Mi esposo no solo es un adúltero, querida Camila, también es un criminal. Eso es mentira, gritó Rodrigo poniéndose de pie bruscamente, pero su voz salió demasiado aguda, demasiado desesperada. Isabela, ¿cómo te atreves a inventar esas calumnias? Isabela lo miró con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. Inventar. Rodrigo, tengo las copias de los documentos que guardas en tu caja fuerte. La misma caja fuerte cuya combinación es la fecha de nacimiento de Mariana, porque eres tan predecible que nunca se te ocurrió que yo pudiera averiguarla. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Mariana miraba a su padre con una mezcla de horror y decepción que era devastadora. El padre Ignacio había dejado de comer completamente, observando la escena con la fascinación de quien presencia un acto de justicia divina en desarrollo. Pero esperen, hay más, continuó Isabela con esa voz melodiosa que ahora sonaba como una sentencia de muerte. Estefanía, querida suegra, espero que no te moleste que también hable de tus pequeños secretos familiares. Estefanía, que hasta ese momento había estado disfrutando de la exposición de su nuera, sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Isabela se dirigió hacia Estefanía con la gracia de una depredadora que se acerca a su presa. Bueno, por ejemplo, que la herencia que supuestamente dejó tu difunto esposo nunca existió, que has estado viviendo de préstamos y deudas durante los últimos 10 años. Y que tienes una adicción al juego tan severa que debes más de $200,000 a 3 casinos diferentes de Las Vegas. La cara de Estefanía se descompuso completamente. Durante años había mantenido esa fachada de elegancia y superioridad económica, menospreciando a Isabela por su supuesta inferioridad social. Pero ahora todas sus mentiras estaban siendo expuestas frente a la mujer a la que había torturado durante tanto tiempo. ¿Cómo sabes eso?, murmuró Estefanía con voz temblorosa. Isabela sonrió con una satisfacción que resultaba devastadora. Querida Estefanía, resulta que cuando eres profesora universitaria tienes acceso a muchos recursos de investigación. Y cuando tu esposo empieza a actuar de manera sospechosa, una mujer inteligente comienza a hacer preguntas. Contraté a un investigador privado hace 6 meses. Camila, que había estado escuchando toda esta revelación con creciente horror, finalmente encontró su voz. Rodrigo, ¿es cierto todo esto? ¿Realmente estás involucrado en actividades ilegales? ¿Realmente no tienes el dinero que me habías dicho? Rodrigo intentó acercarse a ella, pero Camila se alejó instintivamente. Camila, mi amor, puedo explicarte todo. Estas son solo acusaciones sin fundamento. Isabela está desesperada y está tratando de... Pero Isabela lo interrumpió con una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. ¿Acusaciones sin fundamento? Rodrigo, querido, tengo fotografías tuyas entregando sobres de dinero. Tengo grabaciones de audio de tus conversaciones telefónicas. Tengo copias de transferencias bancarias. Tengo todo lo que necesito para mandarte a prisión por los próximos 20 años. El rostro de Rodrigo se puso gris ceniza. Por primera vez en su vida adulta, se encontró completamente indefenso, completamente expuesto. La mujer que había menospreciado durante años, que había considerado como un obstáculo menor en su búsqueda de la felicidad, había resultado ser su némesis más devastadora. Pero todavía no he llegado a la mejor parte, continuó Isabela, claramente disfrutando cada segundo de su venganza perfectamente orquestada. Verán, hace 3 meses, cuando me di cuenta de que mi matrimonio estaba condenado al fracaso, comencé a tomar ciertas precauciones legales. Sacó otro conjunto de documentos del sobre, estos con sellos oficiales y firmas legales. Inicié los trámites de divorcio hace 2 semanas y como parte del proceso legal
Fue necesario congelar todas nuestras cuentas bancarias conjuntas para proteger los activos matrimoniales durante la investigación de fraude fiscal que ya está en proceso. Camila se puso de pie bruscamente, con los ojos muy abiertos por el pánico. ¿Investigación de fraude fiscal? Rodrigo, me dijiste que tenías millones en el banco. Me dijiste que podríamos viajar por Europa, que me comprarías una casa en Cancún. Isabela la miró con algo que podría haber sido lástima si no fuera por la satisfacción que brillaba en sus ojos. Ay, Camila, querida niña ingenua, mi esposo tiene exactamente $300 en su cuenta personal. Todo lo demás está congelado y cuando termine la investigación federal, probablemente será confiscado como producto de actividades criminales. La transformación de Camila fue instantánea y brutal. La mujer seductora y segura de sí misma que había entrado a la casa esa noche desapareció, reemplazada por alguien que claramente estaba calculando rápidamente sus opciones de escape. Rodrigo, esto no es lo que me habías dicho. Yo no puedo involucrarme en problemas legales. Tengo mi carrera, mi reputación. Se dirigió hacia la puerta sin siquiera mirar atrás, dejando a Rodrigo completamente solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La rapidez con la que abandonó al hombre por el que supuestamente había estado dispuesta a destruir una familia fue tan patética que hasta el padre Ignacio sacudió la cabeza con disgusto. Rodrigo, desesperado, trató de seguirla. «Camila, espera. Puedo arreglar esto. Puedo encontrar una solución». Pero ella ya había salido por la puerta principal y el sonido de su carro alejándose resonó por toda la casa como una sentencia final. Mariana, que había presenciado toda la escena con una mezcla de asombro y orgullo creciente, se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. «Mamá, eres increíble. No puedo creer que hayas planeado todo esto. Eres la mujer más valiente que conozco». Isabela abrazó a su hija, sintiendo por primera vez en meses una paz genuina. Durante 15 años había luchado por mantener unida a su familia, había sacrificado su propia felicidad por la estabilidad del hogar, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera fortaleza familiar no venía de aguantar abusos y humillaciones, sino de defenderse con dignidad y coraje. El padre Ignacio se acercó a ambas mujeres con una sonrisa que irradiaba aprobación espiritual. «Isabela, mija, durante todos estos años me preguntaba cuándo ibas a encontrar la fuerza para defenderte. Ahora veo que siempre la tuviste, solo estabas esperando el momento correcto para usarla». Estefanía y Rodrigo se quedaron en sus asientos, completamente destruidos por la magnitud de su derrota. Habían llegado a esa cena navideña creyendo que iban a humillar a Isabela hasta quebrarla completamente, pero habían terminado siendo expuestos como los villanos que realmente eran. «Bueno, familia», dijo Isabela con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que había en el comedor. «Creo que nuestra cena navideña ha llegado a su fin natural. Mariana, Padre Ignacio, ¿les gustaría acompañarme? Tengo reservaciones en un restaurante muy bonito del centro de Dallas». Mientras se dirigían hacia la puerta, Isabela se volteó por última vez hacia Rodrigo y Estefanía. «Les deseo mucha suerte resolviendo sus problemas legales y financieros. Estoy segura de que van a tener mucho tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones». La casa, que había sido escenario de su humillación, se quedó atrás como un símbolo del pasado que ya no la definiría. Por primera vez en años, Isabela se sentía completamente libre. 3 meses después, Isabela estaba en la cocina de su nuevo apartamento en el barrio artístico de Deep Ellum, en Dallas. Era un espacio más pequeño que su antigua mansión, pero era completamente suyo. Las paredes estaban decoradas con arte mexicano que había heredado de su abuela, y el ambiente irradiaba una calidez auténtica que nunca había logrado crear en la casa de los Herrera. Mariana,
Estaba ayudándola a preparar tamales para una cena navideña íntima. Solo estarían ellas dos y el padre Ignacio, quien había decidido quedarse en Dallas durante todo el invierno para estar cerca de su sobrina durante su proceso de divorcio. ¿Sabes qué es lo más extraño, mija?, le dijo Isabela a su hija mientras extendía la masa en las hojas de maíz. Durante 15 años pensé que mi felicidad dependía de mantener unida a la familia, sin importar el costo. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera familia son las personas que te aman y te respetan por quien eres realmente. Mariana sonrió mientras agregaba el relleno a los tamales. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Me enseñaste la lección más importante de mi vida, que una mujer nunca debe permitir que la traten como si no valiera nada, sin importar quién sea la persona que lo está haciendo. Esa noche, mientras cenaban en la mesa pequeña pero acogedora de su nuevo hogar, Isabela miró por la ventana hacia las luces navideñas que decoraban la calle. En algún lugar de Dallas, Rodrigo estaba enfrentando cargos federales de fraude fiscal y soborno. Estefanía había tenido que vender todas sus joyas para pagar las deudas de juego más urgentes. Camila había desaparecido completamente, probablemente en busca de su siguiente víctima adinerada, pero Isabela ya no pensaba en ellos con amargura. Había encontrado algo mucho más valioso que la venganza. Había encontrado su propia fortaleza, su propia voz, su propio camino hacia la felicidad. Cuando el padre Ignacio pidió que se tomaran de las manos para bendecir la cena, Isabela sintió una gratitud profunda que llenó todo su ser. Esta era su verdadera familia. Estas eran las personas que la amaban sin condiciones, sin juegos, sin manipulaciones. La Navidad, que había comenzado como su peor pesadilla, se había convertido en el primer día del resto de su vida. Una vida en la que finalmente era libre de ser quien realmente era. Isabela Méndez, una mujer fuerte, inteligente y valiente, que había encontrado el coraje para defenderse y crear su propia definición de felicidad. La historia de Isabela nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la dignidad humana, que nuestra verdadera fortaleza no radica en aguantar los abusos y las humillaciones en silencio, sino en encontrar el momento preciso para defendernos con inteligencia y coraje. Durante años, Isabela creyó que ser una buena esposa significaba sacrificar su propia felicidad por mantener la paz familiar, pero descubrió que el verdadero amor nunca requiere que renunciemos a nuestra dignidad. A veces, las personas que más amamos son quienes más nos lastiman, aprovechándose precisamente de ese amor para manipularnos y controlarnos. Rodrigo y Estefanía pensaron que la bondad de Isabela era sinónimo de debilidad, que su silencio era señal de derrota. Pero se equivocaron fatalmente. La mujer que había estado callada durante años no estaba dormida, estaba observando, aprendiendo, preparándose para el momento en que la verdad saldría a la luz. La lección más profunda de esta historia es que nunca debemos subestimar el poder de una mujer que ha decidido defenderse. Cuando una persona llega al límite de lo que puede soportar, cuando finalmente decide que su dignidad vale más que mantener una fachada de felicidad falsa, es capaz de movimientos estratégicos que pueden cambiar completamente el tablero de juego. Isabela nos demuestra que la venganza más poderosa no es la que se ejecuta con gritos y violencia, sino la que se planifica con inteligencia y se ejecuta con la verdad como arma principal. Ella no necesitó inventar mentiras sobre Rodrigo o Estefanía. Simplemente expuso quiénes eran realmente detrás de sus máscaras de respetabilidad. También aprendemos que la familia verdadera no se define por la sangre o los papeles legales, sino por el respeto mutuo y el amor incondicional. Mariana y el padre Ignacio demostraron ser la verdadera familia de Isabela, las personas que la apoyaron sin condiciones y que celebraron su fortaleza en lugar de tratar de quebrarla.
Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra vida, para decir basta a quienes nos tratan como si no tuviéramos valor, que el miedo al cambio nunca debe ser más fuerte que nuestro deseo de vivir con dignidad, que una vida auténtica, aunque sea más modesta en términos materiales, siempre será más rica que una existencia llena de lujos pero vacía de respeto propio. Al final, Isabela no solo recuperó su libertad, sino que se convirtió en un ejemplo para su hija de lo que significa ser una mujer fuerte e independiente. Le enseñó que el amor propio no es egoísmo, sino la base de todas las relaciones saludables que tendremos en la vida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.